Vamos a saludar al señor Sebastián Hacha. Él está como representante de ProDesarrollo conversando con nosotros ahora y ya lo saludamos. Buenos días. Hola Edgar, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia de Canal Sur. Sebastián, gracias por este contacto telefónico. Quisiéramos tener en detalle cómo ustedes ven hoy día desde el análisis que desarrollan en la economía de nuestro país, el sector informal. Sabemos que cuando hablamos de informal es difícil tener números, pero de acuerdo al estudio que ustedes realizan, ¿qué es lo que ven? Ahí, si bien es difícil, como vos decís, y lo hacemos a través de una medición indirecta, creo que hay algunos elementos que nos dan certeza sobre los números, o si no certeza, por lo menos una aproximación demasiado estrecha. Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, que en el mercado laboral solamente un tercio de la población obligada tiene IPS, podemos concluir que cuando de los 300 millones de dólares el Estado paraguayo ha destinado a ayuda / subsidio a las personas que se han quedado sin trabajo, 2/3 han ido para el sector informal y solo 1/3 ha quedado para el sector formal. Es decir, para aquellas personas que tienen IPS, que han declarado o que han tenido suspensión de contrato o que han quedado sin trabajo por que sus empresas o comercios han cerrado. Y creo que de aquí podríamos sacar una primera gran lección. O sea, qué fácil, o hubiese sido mucho más fácil, para no decir que fácil hubiese sido, porque eso sería como una quimera, pero si es que hubiésemos tenido más gente dentro del sector formal, hubiésemos tenido la certeza de a quién iría ese dinero y la mayor cantidad de dinero, y en la transferencia estaría de una manera mucho más segura, ya que existen datos sobre esas personas. Si nosotros vemos hoy los problemas con los que tropiezan los proyectos de Angarecó y Putibó, vemos que justamente el gran tema es que no sabemos dónde está esa gente. Tenemos que esperar que se contacten y se inscriban ellos a bases de datos a través de aplicaciones o billeteras electrónicas que ofrecen las telefónicas. Y eso nos demuestra la gran debilidad de datos que tenemos en el Paraguay. Y si tenemos debilidad de datos en el Paraguay, es muy difícil realizar políticas o diagramar políticas económicas a futuro. Recordemos que nosotros somos un país sin censo, estamos esperando el año 2022 para poder realizar el censo nuevamente y saber a qué se dedica nuestra gente, cuántos somos, cuánto ganamos, dónde vivimos, cuáles son nuestras principales necesidades. Entonces, si no tenemos esos parámetros para poder definir la conducta, el consumo y demás, es muy difícil generar políticas económicas. La segunda gran referencia que tenemos y que surge de la primera es que el Estado, no el gobierno, el Estado es la construcción que tenemos desde hace muchos años en el Paraguay y que hoy le toca a un determinado gobierno administrar. El Estado paraguayo debe reforzar los esfuerzos para la formalización. Necesitamos que sacarse un RUC, que tener IPS, que tener una inscripción en el Ministerio de Trabajo sea cada vez lo más fácil posible. Porque finalmente, ¿qué es lo que dice el empleador formal? Dice, pero espera un poco, yo le estoy pagando a mi empleado, no puedo porque tengo que cerrar, tengo que pedir una suspensión del contrato por 90 días. Pero estoy viendo cómo de 300 millones, 200 se van a ir a un sector informal que no paga contribución social. Entonces, el mensaje, la señal que el Estado, repito, el Estado, no el gobierno, lanza es: a mí no me interesa tanto el tema de formalización de la economía. Y eso finalmente repercute en el espíritu, el ánimo que tiene la gente de participar formalmente en sostener la economía a través, no solamente de la inscripción, porque es una sola
enunciación, un solo un solo aspecto del tema del mercado laboral, sino que después también tenemos la inscripción en impuestos, el IVA, el IRP, el IRE, el IDU, las otras, el resimple. O sea, nosotros necesitamos dar pasos que sean radicales hacia la formalización de la economía. Y en ese sentido estamos lógicamente en falta porque no hemos agotado todas las facilidades que nos ofrece hoy en día la digitalización, la utilización de teléfonos inteligentes. Nosotros tenemos más de 2 millones de teléfonos inteligentes en el Paraguay. Y es así que entonces vemos que el impuesto, por ejemplo, que tenemos, estuvimos analizando, el 2,5% que se paga en el IPS recauda alrededor de 100 millones de dólares en el monto. ¿Por qué hablo del 2,5? Porque ese 2,5 que va por un decreto que ya tiene muchos años a SNTP y a CENEPA, recauda 100 millones de dólares anuales. Eso significa que recauda más que el impuesto a la renta personal. Entonces, cuando hacemos esa comparación, decimos prosperar. Entonces existe aquí un impuesto al trabajo, porque si bien son roles que son importantes, los que están ejecutando, los programas que está ejecutando SNPP y CENEPA, no se traducen en un beneficio inmediato ni para el trabajador afiliado al sistema de previsional pública, por un lado, ni al empleador, que es el que está también poniendo dinero para eso. Entonces, deberíamos pensar que ese tipo de cuestiones se convierten, sin quererlo o sin que esa haya sido su función, en un impuesto al trabajo formal. Y entonces tenemos, por un lado, que esto recaba un fondo que podría finalmente reducirse para estimular a que más gente pueda inscribirse al IPS, o convertirse en un seguro, en un fondo que sea un seguro de desempleo, más cuestiones, que es lo que lamentamos cuando empezó esta pandemia no tener en Paraguay, porque decíamos no tenemos los fondos. Cuando decimos no tenemos los fondos, quizás no somos lo suficientemente precisos. Tenemos los fondos, pero los estamos destinando para otro tipo de funciones. Entonces, si nosotros decimos, a ver, aquí tenemos que tomar decisiones. Ninguna decisión es mala ni buena, porque lo malo y lo bueno no son categorías políticas. ¿Es lo correcto o lo incorrecto? ¿Cuál sería la decisión correcta? Seguir manteniendo 3.000 funcionarios que tiene el Servicio Nacional de Promoción Profesional conforme a lo que nos dice el presupuesto, o destinar ese dinero a abaratar el costo de formalizar, o B, generar un fondo de seguro de desempleo. Sebastián, valoramos este análisis, sin duda también esto nos deja entender cómo está actualmente la situación, y es por eso que siempre nosotros tratamos de avanzar hacia los resultados que logran con este tipo de análisis, principalmente para poder interpretar cómo estamos hoy día en materia de gasto público, en lo que hace la estructura del gasto y cómo estamos ante esta situación de crisis que estamos afrontando. Muchísimas gracias, Sebastián, por el análisis y desde ya por la predisposición. Gracias. A vos, un gran abrazo.